Bienvenidas y bienvenidos a El Mich News. Hoy vamos a cruzar tres planos que tocan de lleno la vida en México, lo que ocurre en el espacio, lo que pasa en nuestra salud y lo que se decide en el mundo de la tecnología. Satélites militares que emiten señales sobre nuestro territorio sin tanta claridad en las reglas. Un nuevo programa de farmacias del bienestar que promete llevar medicinas gratuitas hasta la puerta de quienes más las necesitan y avances científicos que ya están pensando en tratar el cerebro sin abrirlo. Son parte del mapa que vamos a recorrer juntos esta noche. La idea es sencilla, que al final de este programa no solo sepas qué está pasando, sino por qué todo eso termina afectando tu bolsillo, tu privacidad y tu salud, aunque parezca que ocurre muy lejos de tu casa. Espacio. Esta noche en el Michigan News vamos a empezar mirando hacia arriba, porque lo que está pasando en el cielo ya no es solo asunto de astrónomos, sino de seguridad, soberanía y vida cotidiana en países como México. La historia que abrimos hoy mezcla tecnología de punta, vacíos de regulación internacional y una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué puede pasar sobre nuestras cabezas cuando se trata de satélites militares y señales que atraviesan fronteras sin pedir permiso? Lo que parece un tema lejano se conecta directamente con la estabilidad de nuestras comunicaciones y con la manera en que entendemos el uso pacífico del espacio. El detonante es el trabajo del astrónomo canadiense Scott Tilley, un especialista en rastrear emisiones inusuales en órbita. Con equipo propio, TJ detectó señales provenientes de alrededor de 170 satélites Starshield, un programa operado por SpaceX y vinculado a misiones de inteligencia y defensa de Estados Unidos. Lo que resulta preocupante no es solo la cantidad de satélites, sino la frecuencia que están utilizando. Emiten señales descendentes en la banda de 2025 a 2110 MHz, un segmento del espectro pensado para transmisiones desde estaciones terrestres hacia el espacio, no al revés. Esa banda se reserva en muchos países para servicios críticos y científicos, por lo que su uso no coordinado desde órbita abre el riesgo de interferencias en Canadá, Estados Unidos y México, donde esa misma porción del espectro se usa o se planea usar para comunicaciones estratégicas. Para la audiencia, esto significa que el cielo dejó de ser un lugar neutro y silencioso. Si estas emisiones no se regulan mediante acuerdos claros en organismos internacionales, pueden afectar desde redes de datos hasta sistemas que dependen de enlaces limpios, como proyectos agrícolas, monitoreo ambiental o plataformas de protección civil apoyadas en la comunicación satelital. México, que busca expandir su conectividad y digitalizar cada vez más servicios públicos, se encuentra frente a un dilema: aceptar pasivamente que potencias militares usen el espacio sobre su territorio como un tablero propio, o exigir reglas que protejan su espectro y su margen de maniobra tecnológica. Lo paradójico es que este escenario contrasta con el espíritu con el que comenzó la exploración espacial moderna. En 1973, la nave Pioneer 10 envió las primeras imágenes cercanas de Júpiter, abriendo una etapa de descubrimientos que buscaban entender mejor el sistema solar y compartir ese conocimiento con toda la humanidad. Mucho antes, en 1904, el astrónomo Charles Dillon Porran descubrió Himalaya, el satélite irregular más grande de Júpiter, desde el observatorio Lick en California, un logro que hablaba de curiosidad científica y cooperación internacional. Hoy, mientras algunos satélites orbitan con fines militares y con poca transparencia, aquellas efemérides recuerdan que el espacio también puede ser un territorio de ciencia abierta y de acuerdos globales, no solo de vigilancia y competencia. En este programa iremos hilando esa tensión entre el uso pacífico y el uso estratégico del espacio, y cómo México puede pasar de ser un simple espectador a un actor con voz propia en esa conversación. Salud. En este segundo bloque de El Michigan News ponemos la mirada en el cuerpo y en el derecho a la salud, porque mientras se discute quién controla el espacio y las señales que cruzan el planeta, en México se abre un frente clave: el acceso real a los medicamentos. Al mismo tiempo, en laboratorios de vanguardia se ensayan tecnologías que buscan tratar el cerebro sin bisturí, con nanoimplantes que viajan por la sangre. La pregunta de fondo es qué tanto de estos avances terminará convertido en bienestar concreto y no solo en promesas o discursos. El anuncio del inicio de operación nacional de las farmacias del bienestar plantea un cambio fuerte en la forma de distribuir medicinas.
El programa se propone entregar medicamentos gratuitos con prioridad a personas adultas mayores y personas con discapacidad, justo quienes enfrentan más barreras económicas y físicas para surtir una receta. No se trata únicamente de abrir mostradores, sino de poner en marcha módulos y rutas de entrega que atiendan recetas electrónicas generadas en consultas domiciliarias, con énfasis en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y dislipidemias. La lógica es directa: si la enfermedad no espera, el medicamento tampoco debería depender de traslados largos, filas interminables o compras que desequilibran por completo el presupuesto familiar. Si el modelo logra sostener abasto y logística, puede marcar la diferencia entre una crónica controlada y una emergencia que termina en hospitalización. Mientras esta apuesta por la cobertura se despliega, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts se avanza por un camino que parece sacado de la ciencia ficción, pero ya pasó a fase experimental. Un equipo encabezado por Davina Sarkar desarrolló dispositivos electrónicos microscópicos, conocidos como SWDS, que se adhieren a células del sistema inmune y viajan a través de la sangre. Lo disruptivo es que estos nanoimplantes cruzan la barrera hematoencefálica y se alojan en zonas inflamadas del cerebro sin necesidad de cirugía abierta. En pruebas con ratones, se consiguió activar neuronas mediante luz infrarroja en áreas diminutas, de apenas unas decenas de micrómetros, lo que abre la puerta a terapias muy focalizadas para padecimientos como el Alzheimer o a nuevas interfaces cerebro-máquina. El equipo proyecta que, si se demuestra su seguridad, podrían iniciarse ensayos clínicos en humanos en un plazo cercano a 3 años. Esta combinación de una política que busca garantizar medicamentos básicos y una ciencia que imagina tratamientos cerebrales de alta precisión dialoga con una efeméride que cambió la historia de la medicina moderna. En 1967, en Sudáfrica, el equipo del cirujano Christian Barnard realizó el primer trasplante de corazón exitoso, un procedimiento visto entonces como un salto casi imposible y que hoy forma parte del catálogo de intervenciones de referencia. Aquella operación mostró que la frontera entre lo impensable y lo cotidiano puede moverse con decisión clínica, tecnología y voluntad política. Hoy, con farmacias del bienestar tratando de asegurar lo esencial y con proyectos como los nanoimplantes del MIT apuntando a lo más sofisticado, el reto para México es combinar acceso, innovación y justicia, para que la revolución médica no sea un privilegio, sino un punto de partida para toda la población. Ciencia y tecnología. En el Michigan News vamos a detenernos en algo que parece tan cotidiano que casi se nos olvida lo revolucionario que fue, el mensaje de texto. Hoy, enviar un texto puede parecer un gesto mínimo frente a las videollamadas, las redes sociales o las aplicaciones de mensajería instantánea, pero hubo un momento en que escribir unas cuantas palabras y mandarlas a distancia era un experimento casi temerario. Entender cómo nació ese gesto nos ayuda a dimensionar hasta qué punto la comunicación digital reconfiguró la forma en que nos organizamos, trabajamos, hacemos política y nos acompañamos en emergencias. La efeméride que recordamos este día nos lleva a 1992. Neil Papworth, un ingeniero de pruebas, utilizó una computadora personal para enviar lo que se considera el primer mensaje de texto de la historia, dirigido a un teléfono móvil en una red comercial. No fue un envío desde un celular como hoy se entiende el SMS, sino desde un equipo conectado a la infraestructura de una compañía de telecomunicaciones que estaba probando hasta dónde podía llegar con esa nueva forma de comunicación. El contenido era sencillo, pero el gesto abrió una puerta que nadie terminó de medir en ese momento, la posibilidad de mandar información corta, directa y escrita, sin necesidad de establecer una llamada de voz. Lo que vino después convirtió al SMS en una herramienta central de la vida cotidiana y de la gestión pública. Durante años, el mensaje de texto fue el recurso más accesible para avisos de emergencia, campañas de salud, notificaciones bancarias o alertas tempranas, incluso en zonas donde la conexión a Internet seguía siendo limitada. La masificación de esta tecnología permitió que gobiernos, empresas y personas pudieran comunicarse de manera rápida y relativamente barata, dejando una huella profunda en la forma de organizar desde reuniones familiares hasta operativos de protección civil. Aunque hoy muchas plataformas han desplazado al SMS como canal principal,
Su lógica sigue viva en las notificaciones que llegan a la pantalla y en la cultura del mensaje breve que domina nuestras interacciones. Mirar hacia atrás y recordar que todo eso arrancó con una prueba técnica en 1992 ayuda a poner en perspectiva debates actuales sobre inteligencia artificial, algoritmos y vigilancia digital. Así como el SMS nació como un experimento de ingeniería y terminó marcando generaciones enteras, las herramientas que hoy parecen de nicho pueden convertirse mañana en infraestructura básica de comunicación. En este sentido, las efemérides tecnológicas no son solo curiosidades, son recordatorios de que cada innovación lleva implícita una responsabilidad sobre cómo se integra a la vida social, qué derechos protege y qué riesgos abre en el camino. Para un país que discute su soberanía digital y su regulación de nuevas tecnologías, entender el origen de estos hitos es una pieza más del rompecabezas. Música. En este bloque de El Michigan News entramos a un terreno donde la tecnología toca directamente lo que sentimos, la música. La inteligencia artificial ya no solo limpia audios o sugiere playlists, ahora compone canciones completas que se mezclan con la oferta tradicional sin que el público lo note. La duda no es menor, si no puedes distinguir entre una voz humana y una generada por algoritmo, ¿qué pasa con la relación entre quien escucha y quien crea? ¿Y qué lugar queda para los músicos que han construido su obra a lo largo de décadas? Un estudio realizado por Ipsos para la plataforma Deezer, con 9.000 personas en 8 países, pone en números esta inquietud. Según los resultados, el 97% de quienes participaron no logra diferenciar de manera consistente entre canciones hechas al 100% con inteligencia artificial y temas producidos e interpretados por artistas humanos. Al mismo tiempo, el 73% considera que estas piezas deben ir claramente etiquetadas como contenido generado por IA y apoya que las plataformas establezcan reglas específicas para su distribución. Deezer ya empezó a marcar este tipo de pistas y a excluirlas de ciertas playlists editoriales en un intento por responder a la preocupación de que los catálogos se llenen de producciones baratas, creadas en masa, que compitan en igualdad de condiciones con quienes dependen de regalías y visibilidad para vivir de su trabajo creativo. Mirar este escenario junto a las efemérides de hoy ayuda a dimensionar lo que está en juego. Anton Webern, nacido en 1883, fue uno de los pilares de la Segunda Escuela de Viena y empujó la música dodecafónica hacia una precisión extrema, donde cada nota estaba pensada con un rigor casi microscópico. Su influencia marcó buena parte de la vanguardia del siglo XX y mostró que la composición podía romper con las formas tradicionales sin perder profundidad. Nino Rota, nacido en 1911, se convirtió en un nombre fundamental de la música para cine, firmando bandas sonoras que se volvieron inseparables de las películas a las que acompañan, con melodías capaces de condensar nostalgia, humor y drama en pocos compases. Scott Weiland, fallecido en 2015, dejó su huella como vocalista de Stone Temple Pilots y cofundador de Velvet Revolver, con una voz y una presencia escénica que ayudaron a definir el sonido del rock alternativo en los años 90. Estas trayectorias recuerdan que detrás de una canción no solo hay estructura y técnica, también hay biografías, contextos, decisiones estéticas y riesgos personales que una red neuronal imita, pero no vive. La irrupción de la música generada por IA no tiene por qué ser el fin de la creación humana, pero sí obliga a abrir un debate serio sobre transparencia, derechos de autor y modelos de negocio. Para el público, el mínimo debería ser saber qué está escuchando y poder elegir con información clara. Para los artistas, el desafío es defender su espacio sin renunciar a explorar tecnologías que, usadas con criterio, pueden ampliar su propio lenguaje. Pintura. En el Michigan News hacemos una pausa en la avalancha tecnológica para entrar a un territorio donde el tiempo se detiene en un lienzo, la pintura. En medio de satélites militares, inteligencia artificial y nanoimplantes, puede parecer que hablar de retratos, marinas y abstracciones es un lujo, pero en realidad es todo lo contrario. Las artes visuales han sido, durante siglos, una forma de documentar el poder, las crisis y los sueños de cada época. Recordar hoy a 3 figuras clave ayuda a entender cómo se ha construido la imagen del mundo que consumimos a diario, incluso cuando ya no la vemos en óleo, sino en pantallas.
Gilbert Stuart, nacido en 1755, fue uno de los grandes retratistas de los inicios de Estados Unidos. Su nombre quizá no sea tan popular como el de los políticos que pintó, pero su trabajo marcó para siempre la iconografía de ese país. Muchas de las imágenes más conocidas de figuras fundacionales, incluido el rostro de George Washington que aparece en el billete de $1, derivan de sus retratos. Stuart no solo cuidaba el parecido físico, trabajaba gestos, miradas y posturas que transmitían carácter y proyecto político. En un tiempo sin fotografía, sus cuadros ayudaron a fijar en la memoria colectiva cómo debía verse un líder y qué significaba la respetabilidad pública. Esa construcción visual del poder sigue influyendo en cómo se escogen encuadres y poses en la comunicación política contemporánea, aunque ahora se haga con cámaras digitales y edición. Carlos Mérida, nacido en 1891 en Guatemala y profundamente vinculado con México, representa otra forma de entender el papel del arte en la identidad. Mérida se insertó en las vanguardias latinoamericanas y dialogó de manera directa con el muralismo, pero llevó esa tradición hacia un lenguaje más abstracto, donde las figuras geométricas y los planos de color condensan referencias indígenas y populares sin recurrir al relato literal. Su obra encarna una búsqueda por integrar modernidad y raíces, mostrando que la pintura podía ser al mismo tiempo experimental y profundamente ligada a las culturas originarias. En un continente que discute permanentemente su lugar en el mapa global, su trayectoria ofrece un ejemplo de cómo el arte puede resistirse a ser simple copia de modelos europeos o estadounidenses. Claude Joseph Vernet, fallecido en 1789, completa este recorrido desde otra orilla, la de los paisajes y las marinas. Sus escenas de puertos, tormentas y costas combinan detalle técnico con una atención especial a la atmósfera y la luz. Más que descripciones frías, sus cuadros transmiten la sensación de estar frente a un mar en calma o ante una tempestad que amenaza con arrasar todo. En el siglo XVIII, esas imágenes alimentaban la imaginación sobre lugares lejanos y sobre la relación entre comercio, guerra y naturaleza. Hoy, en tiempos de crisis climática y de debate sobre el uso de los océanos, sus obras recuerdan que la representación del paisaje nunca ha sido neutral. Siempre dice algo sobre cómo una sociedad se ve a sí misma frente al entorno que la sostiene. Literatura. En el Michigan News nos movemos al terreno de la literatura, ese espacio donde las palabras no solo cuentan historias, también construyen identidades y disputan el sentido de lo que vivimos. Mientras las noticias hablan de campañas, gobiernos y promesas, los libros muchas veces van un paso adelante, poniendo en papel las tensiones que recorren una sociedad. Hoy coinciden sobre la mesa un lanzamiento muy esperado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y las efemérides de 3 autores que, desde contextos muy distintos, usaron la poesía y la narrativa para incomodar, nombrar y proponer otro modo de mirar el mundo. En la FIL Guadalajara se anuncia la llegada de Grandeza, el nuevo libro de Andrés Manuel López Obrador, presentado como una obra central de esta edición y uno de los títulos más esperados por su carga política y simbólica. Más allá de afinidades o críticas, el hecho de que un texto de un exmandatario concentre tanta atención en la feria del libro más importante en el mundo hispano habla de la forma en que la política mexicana se juega también en el terreno editorial. No es solo un volumen más en un stand. Es un intento de fijar un relato sobre el país, su pasado reciente y su rumbo, en un espacio donde conviven editoriales independientes, académicas y comerciales. La recepción de este libro dirá mucho sobre cómo se está procesando, en clave de papel y tinta, una etapa completa de la vida pública nacional. Las efemérides del día amplían este mapa. Franz Preren, nacido en 1800, es el gran poeta romántico esloveno y autor del texto que se convirtió en el himno nacional de su país, uniendo poesía y proyecto político en una misma pieza. Su obra muestra cómo la literatura puede ser refugio, pero también bandera en contextos de construcción de identidad. Gwendolyn Brooks, fallecida en 2000, fue la primera persona afroamericana en ganar el premio Pulitzer, con una poesía que abordó de frente la vida en barrios segregados, la desigualdad y las tensiones raciales en Estados Unidos. Su voz demostró que la experiencia cotidiana de comunidades históricamente marginadas merecía ocupar un lugar central en la alta literatura, obligando a crítica y lectores a ajustar la mirada.
Juan José Arreola, que murió un 3 de diciembre de 2001, representa para México una de las cumbres del cuento y la experimentación narrativa. Editor, actor y escritor, fue pieza clave en el impulso de nuevas generaciones y en la consolidación de espacios para la literatura nacional, combinando humor, fantasía y crítica en relatos que descolocan al lector. Su figura recuerda que, más allá de los grandes nombres de la política o de los bestsellers del momento, hay una tradición literaria mexicana que ha cuestionado al poder, a las costumbres y a los propios formatos de la ficción. Puestos en conjunto, el libro esperado en Guadalajara y estas tres figuras literarias dejan una idea clara: los libros siguen siendo un campo donde se disputa el sentido de país, de memoria y de futuro, más allá de las tendencias del día en redes sociales. Cine. En el Michigan News nos movemos al cine, ese lugar donde la realidad y la ficción se mezclan para contar lo que muchas veces no cabe en un boletín ni en una conferencia de prensa. Hablar de directores, fotógrafos y actrices no es solo una cuestión de entretenimiento, es revisar quién decide cómo se ve el mundo en las pantallas que consumimos a diario. Hoy, las efemérides nos ponen frente a tres figuras que marcaron, desde distintos ángulos, la forma en que el cine ilumina rostros, arma historias y construye personajes que se quedan grabados en la memoria colectiva. Sven Nykvist, nacido en 1922, es uno de los directores de fotografía más influyentes del siglo XX. Su trabajo junto a Ingmar Bergman le valió 2 premios Oscar y redefinió la manera de usar la luz en el cine, apostando por fuentes naturales y composiciones sobrias que dejaban al descubierto las emociones de los personajes sin necesidad de grandes artificios. En películas donde los conflictos son íntimos y muchas veces silenciosos, Nykvist convirtió cada encuadre en una especie de confesión visual, mostrando que la fotografía no es solo cuestión de belleza, sino de profundidad psicológica. Su legado se reconoce hoy en la preferencia por imágenes menos recargadas y más cercanas a la textura de la vida cotidiana. Andrew Stanton, nacido en 1965, representa otra cara del poder del cine, la animación que dialoga con todas las edades. Guionista, director y productor, ha sido una pieza central en el desarrollo de largometrajes de animación que combinan innovación técnica con historias emocionalmente complejas. A través de personajes digitales, sus películas han abordado temas como la paternidad, la soledad, el cuidado del planeta y la capacidad de reinventarse, demostrando que el cine animado no es solo para niñas y niños, sino un lenguaje capaz de procesar preocupaciones profundas de la sociedad contemporánea. Su trabajo confirma que detrás de cada gran producción animada hay decisiones éticas y narrativas tan importantes como las del cine de acción real. Madeleine Kahn, fallecida en 1999, completa el cuadro desde el lugar de la actuación, especialmente en la comedia. Conocida por su participación en cintas dirigidas por Mel Brooks, supo mezclar un timing cómico preciso con una cierta vulnerabilidad que hacía que sus personajes, por exagerados que fueran, resultaran cercanos. En una industria donde muchas veces las actrices quedan reducidas a estereotipos, Kahn mostró que la risa también puede ser un espacio de inteligencia, crítica y libertad. Las tres trayectorias, juntas, recuerdan que el cine no solo entretiene, construye referentes sobre cómo se ve el poder, el afecto, el miedo y la resistencia, y por eso importa quién está detrás de la cámara y quién se pone frente a ella. Fotografía. En este bloque del Michigan News hacemos una parada precisa en la fotografía para recuperar a un creador que empujó los límites de lo que podía hacer una cámara. El nombre es Alexander Rodchenko, artista constructivista ruso cuya obra se volvió un referente obligado para pensar la relación entre fotografía y diseño en el siglo XX. No se le suele ubicar dentro de las 7 artes clásicas, pero su trabajo demuestra por qué la fotografía terminó reclamando un lugar propio en la historia del arte y en la construcción de la mirada moderna. Rodchenko se alejó de la idea de la foto como simple registro frontal de la realidad y apostó por ángulos radicales. Buscó vistas desde arriba, desde abajo y diagonales pronunciadas que transformaban escaleras, edificios, puentes y personas en composiciones dinámicas, llenas de líneas que parecen empujar al ojo a moverse por la imagen. Esa elección formal respondía a un momento de cambio político e industrial, una sociedad que hablaba de revolución necesitaba también verse a sí misma de otro modo.
Sus fotografías de obreros, deportistas y estructuras urbanas no solo muestran sujetos y lugares, sino una nueva manera de entender el espacio, el cuerpo y el trabajo en un contexto que quería romper con el pasado. Su influencia se extendió más allá de las galerías. Rodchenko trabajó en carteles, portadas y proyectos editoriales donde la fotografía y el diseño gráfico se integraban para producir mensajes claros, contundentes y visualmente innovadores. Esas decisiones de recorte, tipografía y composición sentaron bases para el lenguaje visual que todavía hoy se estudia en escuelas de comunicación y diseño, desde el fotoperiodismo hasta la publicidad. Por eso, cuando se señala que no encaja cómodamente en las 7 artes clásicas, lo que se está reconociendo es que ayudó a desbordar esas categorías, mostrando que la imagen técnica podía ser también un campo de experimentación estética y política. Recuperar a Rodchenko en una efeméride dentro de un noticiero no es un simple dato cultural suelto. En una época saturada de fotos instantáneas, filtros y montajes, su trabajo recuerda que cada encuadre implica una toma de posición, decidir desde dónde mirar, qué incluir y qué cortar del campo visual. Para una audiencia que consume noticias principalmente en pantallas, pensar en alguien que usó la cámara para cuestionar la mirada establecida ayuda a entender que las imágenes informativas tampoco son neutras. Elegir un ángulo, un acercamiento o una altura es también construir un relato, y en esa tarea, la lección de Rodchenko sigue siendo pertinente. Lucha libre. En este bloque de El Michigan News regresamos al piso, a la arena, donde la vida cotidiana encuentra un desahogo ritualizado, la lucha libre. No se trata solo de un deporte ni de un simple espectáculo, sino de un espacio donde el público proyecta miedos, enojos y esperanzas en personajes que vuelan, caen y se levantan una y otra vez. En medio de noticias sobre satélites, inteligencia artificial y decisiones de gobierno, mirar hacia el cuadrilátero sirve para recordar que una parte importante del pulso social también se expresa en la cultura popular, en aquello que la gente elige ver, cantar y gritar en comunidad. Dentro de ese universo aparece Super Crazy, un luchador profesional que, más allá de los grandes nombres que acaparan reflectores, representa con claridad la esencia del deporte espectáculo. Su estilo se caracteriza por maniobras aéreas, cambios de ritmo y una disposición constante a arriesgar el físico para encender al público. Cada vez que sube al ring, no solo entra un atleta, entra un personaje construido a lo largo de años, con una historia que la afición reconoce y sigue. La forma en que vende los golpes, cómo responde a los abucheos o a las ovaciones y la manera en que remata una secuencia de castigos forman parte de un lenguaje compartido entre luchador y audiencia. La lucha libre, en este contexto, funciona como una especie de teatro físico donde el bien y el mal se enfrentan en clave de rudo contra técnico. Super Crazy se mueve dentro de estos códigos, jugando con la simpatía o la antipatía del público según lo exija la función, y esa flexibilidad habla de una comprensión profunda del rol que ocupa. No es casual que muchas historias de vida encuentren en la arena un lugar para desconectarse de las preocupaciones diarias. El ring ofrece una narrativa clara, con villanos y héroes, reglas que se transgreden y se restauran, caídas y regresos inesperados. En un país donde las injusticias y los abusos de poder muchas veces parecen no tener castigo, ver a un personaje levantarse después de un castigo brutal y responder con una plancha o una llave espectacular tiene un efecto simbólico poderoso. Incluir a Super Crazy en la estructura de este noticiero no es un simple guiño al entretenimiento, sino una forma de reconocer que la cultura popular también construye identidad y memoria. Las arenas donde se presenta se convierten en puntos de reunión donde conviven generaciones distintas y se comparten códigos que no pasan por los grandes medios escritos ni por los discursos oficiales. En ese sentido, la trayectoria de un luchador resume algo que atraviesa muchas de las historias de este programa, la idea de resistencia, de seguir en pie a pesar de los golpes, de hacer catarsis en colectivo para poder seguir adelante al día siguiente. Naturaleza. En el Michigan News volvemos a mirar al planeta, porque mientras las discusiones tecnológicas se aceleran, el reloj climático sigue corriendo y obliga a traducir discursos en decisiones concretas.
Hoy coinciden dos historias que hablan de cómo los gobiernos están intentando reducir el daño ambiental y, al mismo tiempo, responder a una exigencia ética cada vez más fuerte: dejar de usar animales como insumo descartable para la ciencia y la industria. Lo que se discute en acuerdos y parlamentos termina definiendo el aire que respiramos, la estabilidad del campo y la forma en que se producen fármacos y cosméticos. Por un lado, México se encamina a cumplir sus metas climáticas a partir de un acuerdo entre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU. El objetivo central es reducir cerca de una tercera parte de las emisiones de metano asociadas a las actividades agropecuarias, un gas considerado el segundo más contaminante en términos de impacto climático, solo detrás del dióxido de carbono. Esta reducción pasa por cambios en prácticas ganaderas, manejo de estiércol, tecnologías para capturar emisiones y mejoras en la eficiencia productiva. El mensaje de fondo es claro: el campo no solo produce alimentos, también puede ser parte activa de la solución frente al calentamiento global si cuenta con financiamiento, acompañamiento técnico y reglas claras que reconozcan su papel en la transición. Del otro lado, el Reino Unido anunció un giro importante en materia de experimentación con animales. El gobierno se comprometió a eliminar las pruebas en ratones para evaluar irritaciones en piel y ojos desde finales de 2026 y a dejar de usar ratones en ensayos de productos como el Botox hacia 2027. Además, fijó la meta de reducir en 35% el uso de perros y primates en investigación antes de 2030, impulsado por el desarrollo de alternativas como órganos en chips, organoides y gemelos digitales. Estas tecnologías permiten simular el comportamiento de tejidos humanos en dispositivos y modelos computacionales, disminuyendo la necesidad de recurrir a seres vivos para probar sustancias o procedimientos. El anuncio responde a una presión social de años y a la evidencia de que muchos experimentos pueden sustituirse por métodos más precisos y éticamente menos problemáticos. Juntas, estas dos historias muestran un mismo movimiento: el intento de ajustar la relación entre desarrollo, ciencia y respeto a la vida. En el caso del metano, se trata de reconocer el peso del sector agropecuario en las emisiones y acompañarlo para cambiar sin dejarlo solo frente a los costos. En el caso de las pruebas con animales, el foco está en actualizar los estándares científicos y regulatorios a la luz de nuevas herramientas tecnológicas y de sensibilidades sociales que ya no aceptan el sufrimiento animal como daño colateral. Para una audiencia que vive las consecuencias de sequías, olas de calor y debates sobre bienestar animal, estas decisiones no son asuntos lejanos. Anticipan el tipo de mundo al que se está apostando y dejan claro que la política ambiental y la política científica forman parte de la misma conversación. Inteligencia artificial. En el Michigan News ponemos el foco en la inteligencia artificial, pero no desde la curiosidad técnica, sino desde las dos caras que hoy se ven con más fuerza: la del riesgo en ciberseguridad y la del laboratorio controlado donde se entrena a las máquinas jugando. Por un lado, una empresa de IA revela que su propia herramienta fue usada como pieza clave en una campaña de espionaje. Por el otro, un agente digital aprende a moverse en mundos 3D y a seguir instrucciones complejas, preparando el terreno para robots que puedan actuar en el mundo físico. Entre ambos casos se dibuja el dilema central: ¿cuánto poder estamos delegando en sistemas que aún no terminamos de comprender? Anthropic reportó la detección de una campaña de espionaje atribuida a un actor vinculado con China que utilizó su herramienta Cloud Code para atacar a gobiernos, bancos y empresas. Lo que hace distinto este episodio es el grado de autonomía. El sistema fue aprovechado para automatizar gran parte del ciclo de ataque, desde el análisis de vulnerabilidades hasta la generación de código malicioso, con una intervención humana mínima a través de técnicas de jailbreaking que buscaban saltarse las salvaguardas del modelo. Es el primer caso documentado de un ciberataque mayoritariamente autónomo apoyado en una IA generalista y plantea preguntas urgentes sobre la responsabilidad de las compañías que desarrollan estos modelos, la capacidad de los estados para regular su uso y la necesidad de mecanismos de supervisión internacional. La imagen de hackers asistidos por una IA que escribe y corrige scripts en tiempo real deja claro que la frontera entre herramienta y actor se vuelve cada vez más borrosa.
En paralelo, desde el mundo de la investigación aparece Cima 2, un agente desarrollado por Google DeepMind que combina el modelo Gemini con entornos de juego en 3D. Este sistema es capaz de razonar, aprender y actuar en videojuegos desconocidos, como No Man's Sky, interpretando instrucciones de lenguaje natural y adaptándose por ensayo y error. No se limita a repetir movimientos preprogramados, observa el entorno, explora, falla, corrige y va construyendo estrategias más eficientes con el tiempo. El objetivo declarado es avanzar hacia agentes que puedan generalizar habilidades aprendidas en mundos virtuales a tareas del mundo físico, como la operación de robots que colaboren con personas en contextos complejos. Juntas, estas dos historias muestran el rango de efectos que puede tener la IA cuando se despliega sin un marco sólido de responsabilidad. El mismo tipo de capacidades que permiten a Cima 2 entender instrucciones y planear acciones en un juego pueden, mal orientadas, servir para automatizar ataques informáticos de gran escala. Para países que dependen cada vez más de sistemas digitales en banca, gobierno y servicios básicos, la lección es clara: la discusión sobre IA no puede limitarse al entusiasmo por la innovación. Tiene que incluir desde el inicio reglas, controles y una reflexión seria sobre quién decide qué se hace con estas herramientas y con qué límites. Videojuegos. En el Michigan News cerramos con una consola que cambió para siempre la forma de jugar en casa, la primera PlayStation. Hoy, en un mundo donde los videojuegos mueven industrias multimillonarias, competencias profesionales y comunidades globales, es fácil olvidar que hubo un momento en que todo eso era apenas una apuesta. Recordar ese punto de partida ayuda a entender cómo el entretenimiento interactivo pasó de ser un pasatiempo de nicho a un eje central de la cultura contemporánea, capaz de influir en música, cine, moda y conversaciones públicas. El 3 de diciembre de 1994, en Japón, Sony lanzó su primera videoconsola de sobremesa, la PlayStation. La empresa, conocida entonces por televisores, equipos de sonido y dispositivos electrónicos, decidió entrar a un terreno dominado por otras marcas instaladas desde hacía años. Su gran giro tecnológico fue apostar por el uso de discos compactos en lugar de cartuchos, lo que multiplicó la capacidad de almacenamiento y abrió la puerta a juegos con mundos tridimensionales más amplios, bandas sonoras extensas y escenas cinemáticas que se acercaban al lenguaje del cine. Esa decisión técnica permitió que los estudios exploraran narrativas más complejas, personajes mejor desarrollados y atmósferas sonoras que envolvían al jugador de una forma inédita para la época. El impacto no se quedó en lo técnico. La primera PlayStation ayudó a redefinir quién se consideraba gamer, acercando la consola a públicos que hasta entonces no se veían a sí mismos dentro de esa categoría. Aparecieron títulos que iban desde las aventuras de acción hasta las historias con carga emocional y los simuladores deportivos detallados, creando un catálogo que ofrecía algo para casi todos los gustos. Con el tiempo, la consola se convirtió en el centro de muchas salas, disputando espacio al televisor tradicional y cambiando rutinas familiares de ocio. En paralelo, surgieron personajes y franquicias que se volvieron iconos culturales, reconocibles incluso para quienes nunca habían tomado un control en las manos. Mirar hoy esa efeméride permite ver cómo una decisión empresarial y tecnológica terminó moldeando prácticas sociales enteras. Los videojuegos pasaron a influir en la manera de contar historias, en el diseño de sonido y en la estética visual, hasta el punto de que muchas producciones actuales de cine y series toman recursos directos del lenguaje interactivo. Para una audiencia que consume noticias, series y partidas en la misma pantalla, recordar el 3 de diciembre de 1994 no es simple nostalgia, es reconocer el origen de un ecosistema que hoy compite por tiempo, atención y sentido con todos los demás medios. Reportaje. El 15 de noviembre de 2025, el aire frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad de México se cargó de tensión cuando una manifestación de la generación Z, inicialmente pacífica contra reformas judiciales, derivó en caos absoluto. Un grupo de encapuchados del bloque negro, vestidos de negro riguroso y con rostros ocultos, irrumpió como una sombra destructiva, rompieron el portón principal con violencia brutal, destrozaron ventanas periféricas y,
En el clímax de su furia, lanzaron un objeto pesado que atravesó el vitral central del mural Tzompantli Mexica de Rafael Cauduro. Instalada en 2009 en las escaleras del edificio, esta obra hiperrealista consta de 240 cráneos de fibra de vidrio suspendidos en un juego de luces naturales, simbolizando las injusticias y masacres mexicanas desde los tzompantlis aztecas hasta las fosas modernas. El impacto fue demoledor, el vitral se hizo añicos, varios cráneos cayeron al vacío rompiéndose en fragmentos irreparables, la placa de ámbar se pulverizó y un trozo del vitral vecino quedó agrietado, exponiendo la estructura entera como un cadáver mutilado. Liliana Pérez Cano, viuda del artista muerto en 2011, vio las fotos virales y habló con dolor contenido. No busca culpables, pero denuncia la negligencia en la protección de una pieza tan frágil, iluminada precisamente por esa ventana vulnerable, y propone restaurarla dejando cicatrices visibles para que dialogue con el público sobre la violencia cíclica que México no supera. La Suprema Corte actuó rápido, abrió carpeta en la Fiscalía General de la República por daño al patrimonio nacional, llamó al INBA y al INAH para peritajes detallados, y activó un seguro que asumirá los costos de restauración, aún sin cifra precisa mientras expertos miden el trauma estructural en cráneos, soportes y vidrio. Hugo Aguilar, presidente del tribunal, emitió un comunicado firme condenando la barbarie, pero insistiendo en puertas abiertas al diálogo genuino, no al martilleo anarquista. Pérez Cano resalta que Anacleta, el cráneo primigenio con la grafiti personal de Cauduro, Anacleta te quiero, sobrevivió intacto, como un faro de ironía en medio del destrozo, recordando que el arte resiste incluso cuando lo agreden. Este vandalismo no es capricho aislado, sino patrón del Bloque Negro, colectivo anarquista activo desde 2012 en protestas presidenciales, donde debutó con pintas y molotovs, en julio de 2025. En marcha antigentrificación en el centro histórico, infiltraron Ciudad Universitaria para atacar el MUAC, rompiendo vidrios, pintando fachadas y quemando libros en la librería Julio Torri, daños que la UNAM denunció penalmente y que costaron cierres temporales y evaluaciones millonarias. Antes, en 2023, cubrieron un mural de Siqueiros en la UNAM con grafiti agresivo, probando su doctrina, usar multitudes pacíficas como escudo para implosionar símbolos culturales. El 2025 se tiñe de rojo patrimonial en México, con agresiones que van del puño anarquista al robo descarado y la remoción ideológica. En Morelia, el 2 de noviembre, manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Michoacán, dañando 16 áreas internas y la puerta principal. En el caos, robaron 2 obras clave del maestro Alfredo Salce, El abrazo y la pareja, litografías de 2005 catalogadas como patrimonio estatal, piezas que la Secretaría de Cultura denunció de inmediato, con 8 detenidos iniciales aunque 7 quedaron libres pronto. No fueron lienzos coloniales ni prehispánicas como se rumoreó, sino grabados modernos de un ícono michoacano, valorados en decenas de miles de pesos y ahora en limbo por el mercado negro. Más icónico aún, las puertas de Palacio Nacional en la capital acumulan heridas, normalistas las derribaron con una camioneta de CFE en septiembre de 2024, abriendo boquetes en la puerta 1 sobre moneda para forzar diálogo. En marzo anterior, encapuchados repitieron el golpe vehicular en la misma zona y pintas recurrentes de feministas, ayotzinaperos o magisteriales, rayan el barroco virreinal del siglo XVIII, con restauraciones pasadas devorando 5 a 8 millones de pesos cada vez. En julio de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc retiró la escultura del Che Guevara y Fidel Castro de una plaza pública, tras quejas vecinales por indeseables y vandalismo previo como pintura blanca y consignas anticomunistas. El desmontaje costó 2.5 millones estimados, más catalogación para decidir su destino, avivando gritos de a la derecha no le gusta la historia entre activistas que ven censura selectiva a íconos izquierdistas. Estos golpes suman un costo económico aplastante. El MUAC y librería Torri superaron 15 millones de pesos en reparaciones UNAM. El vitral de Cauduro apunta a 10 millones mínimo sin contar cierres que ahuyentan 50,000 turistas anuales de la SCJN. Las puertas de Palacio Nacional escalan a 12 millones por ciclo vicioso. Y el robo salsista en Morelia drena fondos en investigaciones estériles mientras piezas ruedan en subastas ilícitas.
Culturalmente, es un saqueo al alma. El Tzompantli de Cauduro, espejo de genocidios prehispánicos y fosas actuales, queda herido pero profético. Las litografías de Salce, abrazos humanos en tiempos duros, extravían la memoria michoacana. La escultura del Che, símbolo de rebeldía global, desaparece bajo presiones conservadoras que prefieren plazas pulcras a relatos sangrientos, y las puertas nacionales, testigos de independencias y revoluciones, se convierten en lienzos de efímera rabia. La Ley Federal de Monumentos impone 3 a 10 años de cárcel más multas por daños, pero el anonimato del bloque y la impunidad en robos las convierten en papel mojado, fomentando un tráfico anual que evade millones al erario. La fractura ideológica acelera el derrumbe, derecha aplaude retiros como el del Che por limpiar espacios de violencia glorificada, izquierda denuncia borrado autoritario de memorias incómodas y el bloque negro, nihilista puro, destroza sin agenda fija, usando protestas genuinas contra gentrificación o justicia como pretexto para caos. Historiadores ven en esto un revisionismo dual, unos reescriben quitando estatuas, otros machacan murales para silenciarlos. En Querétaro, con acueductos y conventos relucientes, este pandemonium capitalino alerta, el patrimonio no es eterno sin vigilancia férrea, cámaras, barreras, protocolos, sobre todo rumbo a 2026 con elecciones que encenderán calles. La viuda Pérez Cano sueña con un Tzompantli cicatrizado, huella viva de agresión para forzar reflexión colectiva. Autoridades prometen diálogos y seguros, pero sin detenciones masivas, el ciclo persiste, cráneos caen, puertas se parten, obras se esfuman. Periodistas desde Santiago de Querétaro pueden armar reportajes potentes contra un sobre el mural herido, clips virales de camionetas en Palacio, testimonios de Pérez Cano en redes y cifras de costos para exigir leyes antipatrimoniales drásticas. México, tierra de arte resiliente, urge guardianes que no fallen ante la próxima oleada negra. Hoy en el Michigan News vimos algo muy claro, mientras el mundo se llena de satélites, algoritmos y promesas científicas, lo que de verdad está en juego es tu capacidad de decidir sobre tu propia vida. No es lo mismo que un satélite militar cruce el cielo sin explicaciones, a que un país exija reglas claras. No da igual que una canción, un fármaco o un videojuego vengan de una máquina o de años de trabajo humano. No es lo mismo un programa de medicinas anunciado en conferencia, que un medicamento que llega, o no, a la mesita de noche de una persona enferma. Esa distancia entre el discurso y la realidad es el espacio donde entra el periodismo. Este noticiero existe para eso, para incomodar a quien tiene poder, para darle nombre a lo que muchos intuyen pero nadie explica y para que, cuando escuches inteligencia artificial, metas climáticas o vigilancia orbital, no suene a tema lejano, sino a algo que toca tu bolsillo, tu cuerpo y tus derechos. Aquí no se trata de asustar ni de aplaudir por consigna, se trata de que tengas elementos para cuestionar, exigir, defender lo que te corresponde y acompañar a quienes se quedan fuera de la conversación. Si después de este programa miras distinto un titular sobre satélites, desconfías un poco más de una canción perfecta, preguntas cómo se va a medir un programa de gobierno o te detienes un minuto frente a una imagen, un libro, una película o un ring de lucha libre para ver qué te está contando del país, entonces valió la pena estar al aire hoy. Porque al final, lo que te quieren quitar no es solo tiempo o atención, es la capacidad de entender y decidir. Y frente a eso, aquí lo decimos sin matices y sin disculpas, la información es poder.